Esta semana, en una tensa sesión, el Pleno del Senado rechazó los pliegos que proponían al académico Manuel García Mansilla y al magistrado federal Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema. Ambas postulaciones no lograron los 2/3 de los presentes. El Pleno recibió 51 votos en contra, sobrados 2/3, y 20 a favor, mientras que el juez federal tuvo 43 negativos, 27 adhesiones y una abstención. Algo preocupante si esto avanzaba, un poco de racionalidad desde el Senado con respecto a García Mansilla y también a Ariel Lijo, ¿no? ¿Qué pasará con Mansilla? ¿Seguirá? Porque parece que tiene las horas contadas. Vamos a hablar con el ex juez Carlos Rosanqui sobre este tema y sobre la situación de la justicia en general en la República Argentina. Carlos, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. Un gusto, Raúl. Un placer. Y igualmente, ¿cómo vio todo lo que pasó esta semana en el Senado? Decía recién, es un poco de racionalidad entre tanto desaguisado, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que primero es una muy buena señal que el Senado haya asumido la responsabilidad de no solo de tratar los pliegos, sino de dar un número tan contundente, ¿no? Como el que usted decía recién. Eso ya en sí mismo es bueno para la democracia. Pero bueno, al mismo tiempo está desnudando un problema gravísimo institucional, que es que mientras sale esa resolución del Senado, el juez sigue en su cargo en la Corte Suprema. Esto es también está desnudando una debilidad institucional en el Poder Judicial muy grave, realmente muy grave, que raya la corrupción, ¿no es cierto? Porque claramente luego de esto tendría que renunciar, ¿no, García Mansilla? De inmediato, la explicación es muy sencilla. La Constitución no permite que un juez nacional o federal, en este caso, pueda ejercer su cargo sin acuerdo del Senado. La designación en comisión es una excepción extraordinaria que hace la Constitución bajo determinadas condiciones. En este caso, en el decreto de Milei, no se dieron las condiciones, ni la necesidad ni la urgencia, y recordemos, Raúl, que estábamos a 3 días del inicio de las sesiones del Congreso. Por lo tanto, no solo fue arbitrario, sino que fue ilegal e inconstitucional. Muy bien, pero aceptemos que él, al dictarlo, está utilizando una excepción. Una excepción, me estoy refiriendo al acuerdo del Senado. El tema... No, digo que también lo preocupante fue, y sigue siendo preocupante, el hecho de que la Corte Suprema, el resto de los jueces acepten como un par a García Mansilla, ¿no? No, absolutamente de acuerdo, por supuesto. El hecho de tomarle el juramento claramente está convalidando la ilegalidad de la designación. También está muy bien la aclaración. Sí, ahora, una vez que el propio Senado de la Nación, que es el que le tiene que dar el acuerdo, se lo niega, más allá de que es por una cantidad exagerada de votos, lo cual es interesantísimo, además porque está mostrando mucha madurez política, a partir de ese momento no hay posibilidad de que la permanencia en el cargo de este hombre sea legal. Sin embargo, ante el asombro de más de uno, el hombre sigue en su cargo. Bueno, así están las cosas hoy. Claro. Tendría que renunciar. En el caso de no renunciar, ¿hay algún mecanismo constitucional, institucional que pueda provocar la salida de García Mansilla como tendría que ser? Por ahí hay que hacer dos aclaraciones. La Constitución prevé para la que cese en su cargo un juez de la Corte Suprema el juicio político. O sea, se tendría que avanzar en un juicio político. ¿Cómo? Se tendría que avanzar en un juicio político. Claro, lo que pasa es que me parece muy irritante tener que analizar eso como posibilidad en nuestro país de alguien que no tiene acuerdo del Senado. Claro. ¿Se entiende? Porque el juicio político está previsto por mal desempeño o por comisión de delito. Claro. Pero y además se da una cosa interesante que hay que dejar planteada a la audiencia. Hay situaciones que no están específicamente previstas por lo absurdas.
A nadie se le ocurrió plantear como alternativa que un hombre sin acuerdo del Senado, como es lo que está sucediendo hoy, sí, y de una manera completamente contraria a la Constitución y a la ley, siga en su cargo. Y eso que está sucediendo, lo que hace en la práctica es poner a prueba todo el sistema, Raúl. Cuando recién hablábamos que la Corte Suprema, el resto de los jueces, termina aceptando a García Mansilla, ¿es un error o es un mensaje político diciendo estamos con vos, Javier Milei, presidente de Argentina? No, es un pronunciamiento sin ninguna duda, muy alarmante porque se están pronunciando a favor de una ilegalidad. Es decir, si aceptamos, y la mayoría de las personas que yo he escuchado que tienen idoneidad en la materia, claramente sostienen que la designación fue contraria a la Constitución mediante el decreto de Milei. Si aceptamos eso, que entiendo que es algo indiscutible, que la Corte Suprema acepte al juez, le tome juramento y convalide esa designación, ya aumenta esa puesta a prueba del sistema, porque en este caso yo estoy absolutamente convencido que de haber juicio político no solo sería para el juez Mansilla para que rápidamente deje su cargo, sino además para los miembros de la Corte Suprema que le han tomado el juramento y convalidado una designación ilegal. ¿Podría caberle entonces la figura del juicio político también al resto de los integrantes? No tengo la menor duda yo. Claro, porque cuando toman esta decisión es un mal desempeño. Es que están convalidando algo inconstitucional, y si el órgano máximo del país que tiene que opinar sobre la constitucionalidad en este caso, o la legalidad de un acto, como es la designación por decreto de esa manera del presidente Milei hacia el juez García Mansilla, ese pronunciamiento de la Corte es absolutamente mal desempeño. Yo insisto, yo no tengo ninguna duda de eso. ¿Cómo cree que ha tomado los integrantes de la Corte Suprema esta decisión del Senado? No lo sé, porque uno siempre espera racionalidad. Yo no, en este caso no la espero de la Corte Suprema. Insisto, si le ha tomado juramento, evidentemente ya se pronunció. Ahora, sería medio hasta contradictorio que ellos tomen hoy una medida rápida. Incluso también hay que tener en cuenta que hay un fallo en una cautelar del juez Ramos Padilla de La Plata, donde le prohíbe al juez García Mansilla firmar decisiones, siendo que García Mansilla, recuerde que ya tiene 210 decisiones tomadas como miembro de la Corte. Claro. O sea, es un escándalo institucional sin precedentes, nunca había pasado, me refiero al escenario que está planteado hoy en el país, ¿no es cierto? A nivel, no solo a nivel judicial, por supuesto, pero también a nivel de país en general. Claro. El hecho de que esté gobernando un individuo la característica de Javier Milei ya es un hecho excepcional en el país. Claro. Esas 210 decisiones que tomó García Mansilla tendrían carácter de nulo o de nulas por el tema de que ya ahora el Senado rechazó el pliego, ¿no? En mi opinión, sí. En mi opinión son nulas de nulidad absoluta por la ilegalidad de la designación, no solo porque se rechazó el pliego, sino porque fue ilegalmente designado. Lo que pasa, hay un viejo chiste, Raúl, que es que le preguntan a un abogado cuánto es 2 más 2 y dice cuánto quiere que sea. Claro. Entonces, las conveniencias. Nunca faltan. ¿Cómo? Las conveniencias, ¿no? Pero por supuesto, entonces nunca va a faltar el que tome una parte de la biblioteca y diga que es conveniente darle firmeza a las decisiones que haya tomado este hombre por la seguridad jurídica, etcétera. Y para mí no es cierto, no es correcto, esa interpretación no es correcta, porque la seguridad jurídica no puede alegarse en casos de un hombre que ha sido designado sin acuerdo del Senado y que la designación misma está viciada, por lo tanto sus decisiones también están viciadas. Hoy hablábamos en el programa de la crisis política que atraviesa la Argentina hoy. La crisis de la justicia es también tremenda, ¿no? Digamos, es profunda. Sí, la de la justicia forma parte de la crisis en general que se vive en el país, que también habría que decirlo, una crisis cultural. No es que ya no hay batalla cultural, hay una masacre cultural producida por un grupo de gente, criminales, que a mi entender se instaló, para poner una fecha histórica, se instaló
con el gobierno de Mauricio Macri en el año 2019. Y en esos 4 años se desactivaron los mecanismos de control de muchas instituciones de la democracia. Sí. El gobierno siguiente de Alberto Fernández no modificó radicalmente eso, cosa que es una deuda muy grande.